Perdón que lo moleste, pero es que me acabo de dar acceso otra vez y quería saber si me pasó lista Ramírez Pérez. ¿Cómo que otra vez? Sí, lo que pasa es que ya está. Sin internet me sacó. Mm, Yo también, profesor Becerril Morales, me dio acceso un poquito tarde. un poquito. Ramírez Pérez, Lady Isael. Sí, no es cierto. Ni es falta. Sí. Yo soy de las primeras, Becerril Morales, por favor. ¿Y por qué llegaste tarde? Estaba como 9:09, pero ya no me dio acceso sino hasta las 9:15 que le dijo Paola. No es cierto, yo empecé 9:10. Ok. ¿Y quién es usted? Becerril Morales, profe. Ok, Gracias. sale. Bueno, vamos a trabajar métodos numéricos. Mm, Se supone que ya están viendo mi pantalla. Métodos numéricos ya lo necesitamos trabajar a toda velocidad. Algunos métodos numéricos ya los conocen, ya lo trabajaron, ya lo tienen programado, entonces ya saben, al principio me voy a ir despacio para que vayan entendiendo algoritmo y ya después vamos a ir acelerando poco a poco. Ok, los métodos numéricos. ¿Qué cosas son los métodos numéricos, muchachos? Son herramientas para poder hacer un cálculo, ya sea de encontrar una raíz de alguna ecuación y también lo podemos utilizar para optimización, tanto para encontrar máximos o mínimos. Ok, dentro de los métodos numéricos obviamente va a haber el primer caso para funciones univariables. Una variable pues. Vamos a trabajarlos sin restricciones. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Tengo los métodos de búsqueda por eliminación de intervalos. ¿Qué quiere decir? Voy a buscar un óptimo y voy a proponer un intervalo de búsqueda donde yo sé que está el óptimo, o como dirían ustedes, donde me late que está el óptimo. Vas a correr esa búsqueda eliminando ese intervalo inicial parcialmente. Es decir, vamos a ir reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que quede de un tamaño bastante pequeño ese intervalo y cae dentro de nuestra tolerancia. Es decir, vamos a obtener un número más menos una tolerancia. En los métodos directos no existe un despeje directo para encontrar la solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son métodos de aproximación. Bueno. Dentro de los de búsqueda por intervalos tenemos búsqueda exhaustiva, búsqueda dicotómica, sección dorada y Fibonacci. Dentro de los métodos de búsqueda por interpolación de un polinomio de bajo orden, podemos encontrar el algoritmo
de Davis, Swan y Campey, o el algoritmo de Powell. Bueno, entonces continuamos. Búsqueda exhaustiva. Como les comenté, hay un intervalo de búsqueda A, B. ¿Sí? Y ese intervalo, esta búsqueda, pues no tiene ninguna estrategia. Es lo que ocupa el alumno que no estudió y que no sabe optimización. No es válido para el examen porque no está haciendo alguna metodología, alguna optimización. Simplemente está dividiendo la región de búsqueda en subintervalos más pequeños. Esos subintervalos van a ser de tamaño igual, en donde vamos a estar probando las diferentes f de x hasta que encontremos el óptimo. ¿Ok? Ejemplo, minimizar f de x, apunten, minimizar f de x igual a x cuadrado por e a la menos x. Y lo van a hacer en el intervalo de menos 4 hasta 3. Quiero saber el mínimo o el valor más bajo de f de x que logres encontrar en ese intervalo. Ok. A ver, antes de empezar, ya tienen las herramientas del primer departamental, que ya viene su examen. Saquen el mínimo de x cuadrado por e a la menos x, por favor, de volada, a ver cuánto les da. ¿Cuánto les dio, muchachos? César Ramírez, ¿cuánto le da? Permítame tantito, profe, estoy en eso. No le entendí con la risa. ¿Qué me dijo? Permítame tantito, estoy en eso. Ok. Areli García. Igual, profe, estoy en eso. ¿Por qué se tardan tanto si tienen la Spy? Susana Yasmín. Sí, profesor. ¿Cuánto le da? Bueno, según me dio de menos punto 35, 173. ¿El mínimo? Sí. Ok, apúntelo por ahí, ahorita vemos. Lady Ramírez.
Sí, profe, en eso en eso estoy. Póngase las pilas, por favor, llega tarde. De Sí, volada, de profe, volada. perdón. Iset, Fabián, Sí, profesor, no traje mi calculadora, pero lo hice en línea. ¿Quiere que le muestre el resultado? Hasta me dio la curva. Mire. pero yo lo quería por derivada. Bueno, entonces deje, lo vuelvo a hacer, pero de todos modos le iba a mostrar para que viera el resultado que me había dado. Ok, ahorita les pongo la curva exactamente. Le pongo la gráfica. A ver, voy. Pero quiero que ustedes me digan cuáles son los puntos óptimos y cuál es máximo, cuál es mínimo. ¿Sí está viendo en pantalla? Sí. Sí, Mire, esa fue la gráfica que a mí me arrojó. ok. No sé si esté bien, esté mal. Y entonces no hay máximo, no hay mínimo. Me arrojó, es que no me permitió poner los límites que me había, bueno, los valores que me había puesto que estaban entre X, que era -4, y otro valor, creo que era 3, o no me acuerdo cuál Ujú. era. No me permitió ponerlos aquí. Bueno, ¿Es 0, profesor? Bueno, a mí me da 0. Bueno, lo voy a dejar de compartir. ok. No dejé compartir, perdón, no vieron todos los demás. No puso nada. ¿Quién propuso 0? Yo probé. Igual a mí me da Bien. 0. Un 0. ¿Como mínimo o como máximo? Mínimo. Ok, perfecto. Sale. Ok. Ahí está la gráfica en valores desde -4, -3. Está muy exagerado el valor, crece demasiado la función, ¿están de acuerdo? Lo va bajando, 0, luego 1, 2, 3. En otras palabras, son los valores que tabulé para trazar la gráfica. Ahora, No se ve su pantalla. ¿no se ve? Sí se ve. Ya la quité. Ahí voy. Yo tampoco la veía, profe. Se supone que ya estoy compartiendo. Sí se ve. Ok. Entonces esa es la gráfica tabulando. Ahora aquí está la gráfica en el Excel cuando pides que suavice las curvas. ¿Qué onda? A nivel gráfica también hay duda. Porque ahí estaría como en 0.2, algo así, ¿no? ¿Sí o no? Sí, está en 2. Y en 2 tendré yo un máximo. Ajá. ¿Ok? Pero bueno, ya teniendo las herramientas de cálculo diferencial, sé que la respuesta es en 0. Esta cosa se siguió hacia abajo nada más por inercia de los puntos. Debí haberle puesto una tabulación más fina para que me graficara. Ok. Bueno, vamos a ver entonces qué podemos hacer. Búsqueda exhaustiva. ¿Qué dijimos? Yo tengo el intervalo desde -4 a 3. Y lo que hago es subdividirlo en intervalos más pequeños.
Entonces, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y a cada uno de ellos le calculo la f de x. A ver, chequen la f de x, por favor, de volada. A ver si da. Váyanlo haciendo en la calculadora, en la Spire. Sí, ¿verdad eso? Ok, 2 personas. ¿Los demás? Sí, profe, sí da eso. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Pues por simple comparación, revisamos esto y el mínimo es aquel en donde esté el valor más chico de f de x. ¿Están de acuerdo? En ese caso está aquí. 0, 0. Pero tenemos esta incertidumbre. En que si le hacemos caso a la gráfica, puede ser que encontremos el mínimo muy cerca del 0 y por lo grueso de mi tabulación no voy a poderlo observar. Entonces, la respuesta aquí sería 0 más menos 1. Es decir, el intervalo sobreviviente está aquí. ¿Se alcanzan a ver el cursor de mi mouse? Sí. Sí. Ese es el intervalo sobreviviente. Pero resulta que más menos 1 es muy grande como para considerarlo tolerancia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué sigue? Selecciono en donde encuentro menor valor y escaneo, busco pues desde menos 1 a 1, que era lo que habíamos dicho. Puede encontrarse en esta zona y empiezo otra vez a subdividir todo el intervalo desde menos 1, menos 0.9, menos 0.8, menos 0.7. Así me voy, paso por el 0 y luego sigo con la misma longitud de intervalo, 0.1, 0.2, 0.3, hasta llegar a 1. Calculo las respectivas f de x. Revísenlas, por favor, si cuadra, o cópienla quien está en la libreta de volada, por favor. Ustedes me avisan cuando ya lo hayan revisado o cuando ya lo copiaron. ¿Qué pasó? ¿Ya lo tienen? Ya. Ok. ¿Cuál es su respuesta entonces?
X óptimo igual a ¿qué? Si es mínimo a 0. 0 más menos .1. ¿Sí están de acuerdo? Aquí encuentro el mínimo, pero tengo la incertidumbre. Puede estar cargado a la izquierda o cargado a la derecha. Profe, ¿me puede repetir por qué se salió del rango y empezó desde -1? Porque aquí en el primer caso, en la primera tabulación, bueno, subdividí el intervalo, como dice el problema o el algoritmo. Calculo las Fs, ubico el mínimo. Entonces aquí la respuesta sería 0 más menos 1. Es muy grande la incertidumbre, la tolerancia. Puede agarrar cualquier valor entre -1 y 1. ¿Estás de acuerdo? Me queda ese intervalo. Ok, pero ¿cómo decidió como el tamaño del rango nuevo que vamos a hacer? Eso es arbitrario. A mí se me ocurrió hacerlo en la primera tabulación, ¿sí? Aquí con una delta X igual a 1. Pero tú lo puedes hacer con delta X igual, por ejemplo, a 0.5. Entonces tabularías -4, -3.5, -3, -2.5, -2, -1.5, -1, -0.5, 0. ¿Sí me entiendes? Y Sí, profe. de X. Entonces, Y también usted decidió óptimo, que era cada punto 1. acá en la segunda iteración se me ocurrió hacerlo cada punto 1. ¿Ok? Que no ganamos mucho, porque de todos modos, aquí ya la respuesta fue 0 más menos .1. ¿Ok? Gracias, profe. Todavía está grande la tolerancia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si vuelves a proceder, ¿qué propondrías? Lo que habíamos quedado, ¿no? Menos 0.5 a 0.5 a lo mejor. Sí, en el caso que yo les estoy presentando es de menos .1 a 1. En tu caso, si estás haciéndolo más pequeño, sería 0.05, negativo y positivo, ¿estás de acuerdo? Y volvemos a hacer otra vez subdivisiones. La tercera respuesta vale 0 más menos 0.01. No damos con los métodos numéricos una cifra exacta. Siempre damos el valor más menos una tolerancia. Profe, ¿y nuestra base es el mínimo? O sea que tenemos que calcular primero el mínimo. No entendí tu pregunta. Aquí estamos usando de base el 0. Y ya al 0 le sumamos y le restamos cierta tolerancia. Pero ¿por qué agarramos el 0? Porque a ver, ponme atención, eso lo dije hace rato. Ubicamos el mínimo y resulta que el menor valor de f de x estuvo cuando x valió 0. ¿Estás de acuerdo? En la segunda iteración, también el más bajo, el más pequeño valor de f de x fue cuando x vale 0. Coincidió. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el mínimo. El mínimo, claro. O sea, sí decía problema. Sí, o sea que primero sacamos el mínimo y ya después hacemos nuestra división de intervalos. No entiendo por qué primero sacas el mínimo.
Creo que lo que Paola está preguntando es si lo de sacar el mínimo es parte del, o sea, no es por separado. Ah, no, nada más les Para dije confirmar. que sacaran el mínimo por derivadas porque ya lo sabían hacer. Sabemos que la respuesta es cero. Ahora, punto y aparte, ¿cómo se llama? Punto y aparte. Vamos a sacarlo por el método de búsqueda exhaustiva. Se supone que en métodos numéricos tú estás con los ojos vendados. No sabes cómo está esa curva, esa gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estamos ahorita buscando cuál es el mínimo. ¿Queda claro? La verdad no, profe. O sea, ahorita estamos buscando cuál es el mínimo con el método de búsqueda exhaustiva. Sí, nada más. No tiene nada que ver lo que hicimos con la derivada para sacar el mínimo. Nada que ver. Entonces, ¿por qué usamos? Ah, ya, o sea, nada más viendo nuestros valores, primero sacamos con el intervalo que nos dan los valores de f de x y agarramos el mínimo valor de f de x y ya. Por pura observación, así les dije. ¿Te Es que conectaste me tarde confundí. o No, sí le estoy poniendo atención, pero preferí preguntarle porque la verdad me Sí, confundí. claro, Pero pregúntame, ya, pero sí me llama la atención que no quedó clara la primera y me da curiosidad si hay otra persona en tu mismo caso. A lo mejor no me estoy expresando bien. Yo tenía la misma duda, pero pues ya nos contestó. Ok, gracias, profe. entonces, ¿cuándo van a parar de hacer estas tablitas? Pues cuando ya te canses. ¿Por qué? Pues porque es búsqueda exhaustiva, ¿no? Hasta que quedes exhausto. Resulta que ahorita al hacer estas tablas, ¿cuántas f de x has calculado? Muchas. 3, ¿no? Hasta ¿Cuántas? ahorita. 3. ¿Cuántas? 3. No, ¿cuántas f de x? No, ¿cuántas tablas? 28 más o menos. Ok. No, ¿cuántos f tiene cada tabla? Pues como más de 40, ¿no? Más de 40. Claro, por ejemplo, no, para la segunda tabla no cuenta que calcules el -1 porque ya lo tenías en la primera tabla, ya lo habías hecho, ¿sí o no? Ya teníamos el valor de -1 y de +1. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Es muy probable que en ingeniería te encuentres funciones objetivo en las cuales no le puedas dar el teclazo ahí a tu Inspire, que te costó bastante bien, que saca la derivada y le aprietas el otro botoncito para sacar una raíz, ¿no? ¿Para qué aprendo esto? Hay funciones objetivo en donde no puedes despejar la variable o la derivada es un reverendo relajo. Ejemplo, tienes un problema que involucra intercambiadores de calor. Haciendo tu ecuación, tu balance, bla, 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 vas a caer en la delta T media logarítmica. ¿Te acuerdas de esa expresión? ¿Sí o no? Lleva logaritmos, Sí. etcétera. Y resulta que tu variable es una de esas temperaturas. ¿Qué vas a hacer?
Quieres sacarle la derivada y te va a salir un chorizo, pero horroroso. Y luego le pides el solve. Resulta que la Inspire ya la hemos probado en diferentes semestres. Se queda ciclada, se queda congelada. No puede resolverlo. Entonces, ¿qué? En el examen vas a poner, no tiene solución. ¿Cómo crees? Si existe solución, que tu calculadora no pueda hacerlo, es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? El algoritmo que tiene la calculadora Inspire no logra resolver eso. Por la función logaritmo y demás, se puede ir hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a los métodos numéricos, en donde simplemente vamos a evaluar la f. No vamos a evaluar derivadas. Entonces, este es el primer método, el método del estudiante que no estudió, que no optimiza nada y a golpe de calculadora quiere encontrar la solución. Ok, este no se te pide en el examen, no tiene gran cosa, simplemente estás haciendo una tabulación para poderlo graficar. Si es que quieres graficarlo. ¿Sí o no? Ok. Entonces vamos a pasar ya a los métodos serios. Búsqueda dicotómica, apúntenle. ¿Qué significa dicotómica? Los que llevaron etimologías grecolatinas. Ya ni se acuerdan. Bi o di significa dos. Tomé, corte. ¿Sí? Entonces, esta búsqueda va a cortar en dos el intervalo. Apunten entonces ahí en su libreta. Proponer un intervalo inicial A, B. Ojo, A va a estar del lado izquierdo, B del lado derecho, en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Para que las fórmulas funcionen aquí, lo que te voy a mostrar en los diferentes métodos. ¿Ya lo apuntaste? No. Ok. Calculamos la media, el punto medio de ese intervalo. Y también se va a calcular su f de x media. Siguiente. Calculamos f de a y f de b. Ya los extremos. Ahora, vamos a eliminar el intervalo con la peor respuesta, quedando otra vez un nuevo intervalo de búsqueda A, B. Ok. Ahí esa cuestión de peor respuesta, ¿a qué se referirá, muchachos? Anótale ahí con lápiz en tu libreta. Si estamos minimizando, la peor respuesta entre f de a y f de b
Entre esos dos valores, pues. Es el que tenga la F más grande. ¿Por qué? Porque estamos buscando valores pequeños en f de x. ¿Están de acuerdo? O igual si tiene una restricción del mismo problema, ¿no, profe? Si te fijaste, en la primera lámina les puse que ahorita no tenemos restricciones. Son los casos más sencillos. Problemas de optimización sin restricciones. Ok. Ahora, si estuviéramos maximizando, ¿cuál sería la peor respuesta? El valor más pequeño. Exactamente. F de A o F de B, que sea el más pequeño. Ese no nos gusta. Buscamos Fs grandes. Estamos maximizando. Muy sencillo, entonces. ¿Ya quedó? ¿Ya lo apuntaron? Sí. Ok. Sale. Vamos a probarlo. El mismo problema, el mismo intervalo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? ¿Qué dice el algoritmo? Que propongamos el intervalo AB. Ese es el que ya está dado, ¿no? ¿O tenemos que Ya está proponer? entre -4 y 3. Ok. Como fuimos bastante tramposos, sabemos que la respuesta por ahí es 0, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí contiene el óptimo. Ok. Entonces es un intervalo, es un problema que sí nos debe de dar una solución. ¿Qué sigue, muchachos? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el punto medio del intervalo. Ok, calcúlenlo. Sería menos 0.5. Ok, esta es la primera propuesta. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pues esa, ¿no? Está bien. Pues sí, ¿no? O sea, la longitud total del intervalo entre 2 y ya lo mides, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, a ver qué les parece. Vamos a llenar esta tabla. Para la primera iteración, pongo A menos 4. B vale 3. Voy a tener que calcular f de A, f de B y voy a tener que poner un criterio de qué intervalo eliminamos. Ok, entonces ustedes dijeron que teníamos que calcular el punto intermedio, C. ¿Qué les parece esta fórmula? Pruébenla, por favor. ¿Cuánto da? ¿Cuánto vale C con esa fórmula? 7.5. ¿C vale 7.5? A mí me da menos 3.5. Ok, a ver otro valor. A mí me da de menos 7.5. Menos 7.5. A mí me da O de sea, menos a ver, nada más fíjate Pero lo de que me menos están 7. diciendo. Yo quiero un punto intermedio entre -4 y 3 y tú me mandas hasta menos 7.5. No, es Menos menos 0.5. Da menos 0.5.
No, Ah, es que por decir ahí en A menos B son obsoletos, no se les pone el signo, ¿no? no son obsoletos, Son absolutos. Es son absoluta, absolutos. no cada uno. Exacto. Sí, da menos 0.5. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, cópienlo. No es posible que les hagan cosas diferentes. ¿Sí o sí? ¿Ya? Sí, ya. Los demás. Sí, sí sale. ¿Ok? Entonces, le anoto ahí en la tabla. Menos 0.5 en el casillero de la C. ¿Qué sigue? Bueno, voy a quitar esto, ya tengo C. Ahora, ¿qué sigue? Calcular f de A y calcular f de B, ¿cierto? Sí. A ver, f de A, chéquenlo. ¿Sí les dan la calculadora? Sí, profe. Pues se los pongo con paréntesis porque si no pongo los paréntesis les salen cada cosa. Qué bueno. Entonces, pongo el 873.57 en mi tabla. Ahí está. ¿Sale? Sí. F de B, misma función objetivo. Ahora sustituyo x igual a 3. 0.448. Uh-huh. Bien, lo ingreso en mi tabla. Ya está. Ahora, ¿qué sigue según el algoritmo? Descartar uno. Ok, ¿cómo lo descarto? El que sea mayor. Ajá, el mayor. El 873.57. El 873 está muy grande, ¿no? Yo voy a minimizar. Ese no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Eliminamos. Pues se elimina. Ok. Tome nota de esto, por favor. Como f de A es más grande que f de B y estamos minimizando, coma, la peor respuesta es en A, o sea, el extremo izquierdo. Por lo tanto, eliminamos el intervalo de A hasta C. Coma, siendo C nuestro nuevo extremo para la siguiente iteración. Ok, ¿ya lo escribieron en su libreta? Sí. Vale. Entonces en la tabla escribimos, eliminamos de A hasta C. Ahora, iteración 2. ¿Cuál es nuestra nueva A? O el extremo izquierdo, menos 0.5. El B se conserva, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe.
Ahora el intervalo de búsqueda está entre menos 0.5 y 3. Obviamente, volvemos a calcular el punto intermedio. C. ¿Cuánto les da C? 1.25. Sí. 1.25, exactamente. Ahí está. ¿Cuánto vale FDA? ¿Cuánto vale 0.41. 41. 41 y .44, creo que el otro también me dio. Sí, está Sí, bien. FDB no cambia porque es la misma X, ¿verdad? Y se elimina FDB. No, FDB no. B. ¿Estamos de acuerdo? No nos gustó FDB, entonces se Ajá. elimina desde C hasta B. Apúntele ahí. ¿Ya está? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Ok. Ya va a marcar el cambio. Vamos a cambiarnos de link, por favor, para que no se interrumpa esto. Ok, creo que ya están todos. Aquí nos habíamos quedado, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué sigue entonces? La iteración 3, ¿cómo va? De ¿Cuánto menos vale A? 5, Menos 0.5. ¿Cuánto vale B? 1.20. 1.25. Bien. A ver, chequen su programa. Ya lo están sacando. Según mis nervios, C vale .375. Sí, está bien. ¿Los demás? Sí, está bien. Ok. 0.375. Ahora, ¿quién se repite? Pues la FDA. Y la nueva EB, según me sale .4476. ¿Sí les da eso? Sí. Sí. Bueno, entonces tengo .44 contra .41. No me gusta entonces FDB, por lo tanto elimino desde B hasta C. Apúntenle ahí, rápido.
¿Listo? ¿Sí o sí? Sí, está bien. Sí. Ok. Ahí tengo la iteración número 4. Entonces, A vale 0.5 menos 0.5 y B vale 0.375. Ese es el nuevo intervalo. Y ahora, el punto medio, según mis nervios, es de menos 0.0625. ¿Sí les da eso? Sí. Sí. Ok. F de A se repite porque no cambiamos su valor. F de B ahora vale 0.00966. ¿Cuál es el peor valor? F de A. ¿Están de acuerdo? 0.41 contra 0.096. Entonces voy a eliminar desde la A hasta la C. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, profe. Ok. A ver qué te parece la iteración 5. Está bien. C pasa a ser la nueva A menos 0.0625. La B la respeto. La nueva C me debe de salir 0.1562. Ok. Se conserva la F de B y ahora F de A vale 0.0041. Está bastante pequeño, bastante atractivo ese número, ¿verdad? Quito, entonces, desde B hasta C. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí o sí. Sí. Ok. La A la repito en la iteración número 6. La B pasa a ser entonces 0.15, 625. El punto intermedio es 0.04687. F de A se repite y F de B 0.0208. ¿Sí les da? Sí. No le entendí. ¿Qué dijo? Ah, que sí, perfecto. Ah. Ok. Y antes de que pregunte, ¿cuándo paramos? Bueno, si nada más hacemos 6 iteraciones, en la iteración 6 la respuesta sería X óptima igual a 0.046875, que es el punto intermedio, muchachos. ¿Sí o no? Más, menos la tolerancia. ¿Cómo saco la tolerancia? Pues es la distancia entre A y C. ¿Cuánto vale la distancia entre A y C? Calcúlenlo. El No valor los que está ahí, escucho. el valor que está ahí. Punto 10, 93, 35. Ok, coincidió. Bien. Ahora la distancia entre C y B.
También vale lo mismo. Ok, bueno. La tolerancia es de 0.1093. Chin, el problema te pide una tolerancia más chiquita que eso. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Otra iteración. Haciendo otra iteración. A, lo repito. C pasa a ser la nueva B. 0.0468. Ahí está. Calculo su punto intermedio. Menos 0.0078125. Ok. Procedo a calcular f de A, f de B. F de A se repite. F de B ahora pasa a ser 0.002096. ¿Si les da eso, muchachos? ¿Sí cuadra con ustedes? Sí, profesor. ¿Ya lo están programando en la Inspire? Oiga, profe, ¿en el examen nos va a dejar usar Excel La Inspire. solamente? Sí. Y si la tenemos en la compu también. No te va a dar tiempo. Es que en la compu es más rápido, ¿no? Bueno, ahorita hazlo en la Inspire, luego lo haces en Excel. Pero Ok, en el examen sí nos deja. ya veré. Depende cómo Vale. te portes. Vale, pues. Oiga, También profe, hay un compañero afuera. Dice que si lo deja entrar, por favor. Ay, Dios mío. Pues, ¿dónde andaba? Sale. ¿Cuál es la respuesta entonces, muchachos? Sería menos 0.007812 más 0. Más menos 0.054687, por ahí decir. Ok. Iteración 7.054 de tolerancia. Sí, 0.5468. Sí, perfecto, está bien. Ok. Ahí se lo ponen. Ok, 0.05. No satisface la tolerancia. Vámonos a otra. Profe, entonces la respuesta se reporta con el valor de C más menos la tolerancia. Pues sí. Vale. Es el intervalo que te queda, A, B, y el punto medio es C, ¿no? Y más o menos una distancia a la derecha y una distancia a la izquierda. Esa es la imprecisión que tienes. ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. ¿No lo vieron en métodos numéricos? Hasta me siento así medio... Este creo que no. Bueno, yo no. Ah, ok. Bueno, ¿está bien? No, sí, no. Pues a veces me siento así medio lento y demás. Pero qué bueno que me dicen, no lo vimos o pregunto. Perfecto. Pues, ¿cómo voy a saber si ya quedó claro o si en sus antecedentes ya lo manejan? Ok, vámonos a la siguiente. Entonces eliminamos A. La B la conservo. La C de la séptima iteración pasa a ser A. El punto intermedio, 0.01953. ¿Ok? F de B es la misma, pero F de A ahora cambia a 6.1514 por 10 a la menos 5.
bastante pequeña. Está interesante, ¿no? Obviamente, ¿a quién elimino? La distancia entre B y C. ¿Cuál sería la respuesta? En la iteración 8, la respuesta, si te pide el examen que nada más hagas 8 iteraciones, pues la respuesta que esperamos es 0.01955. Más o menos, ¿cuánto, muchachos? 0.0273. 0.273. Perfecto. Ok. Siguiente iteración. A ver, chequenla. Sí, está bien. Ok. ¿Cuál es la respuesta? Sería 0.00585 más menos 0.01367. Perfecto, 0.1367. Iteración 10. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cuál es la respuesta? Sería menos 0.000, bueno, menos 9.7 por 10 a la menos 4, se podría poner así. Claro. Más menos 0.006835. O 6.8 por 10 a la menos 3, ¿no? Ajá, también. Ok. Entonces, la pregunta, ¿realmente cuántas nuevas Fs calculamos? En la iteración 1 calculamos 2, es decir, la de A y la de B para comparar. ¿Estamos de acuerdo? En la iteración 2, nada más calculamos una nueva F, que la otra se repite. ¿Sí o no? Sí. En la 3, una. En la 4, una. En la iteración 5, otra. ¿Cuántas iteraciones hicimos? 11 iteraciones, ¿no? Más bien 11 cálculos de F, perdón. 11 nuevos cálculos de F. ¿Y a qué tolerancia llegamos? ¿Cuál era la tolerancia de la iteración 10? La de 0.0006895. O sea, 6.8 por 10 a la menos 3. Si nos Sí. hubieran puesto un 7 por 10 a la menos 3, ya se cumplió la tolerancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, compárenlo contra búsqueda exhaustiva. ¿Cuántas llevamos? Como 44, ¿no? Como 44 cálculos de F. ¿Y qué iteración, qué tolerancia teníamos?
0.01 ¿o cuánto era? Sí, 0.01. ¿Ya viste la ventaja entonces? 11 cálculos de F contra 40 y tantos. Y ve la tolerancia hasta dónde llegamos. Ahora, la respuesta, sabemos por cálculo que es 0. Y aquí tenemos 9, menos 9 por 10 a la menos 4. Está bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quieres más tolerancia? Pues haz más iteraciones. Más precisión, perdón. ¿Quieres más precisión? Pues haz más iteraciones. ¿Preguntas, muchachos? ¿Queda claro? Sí. Señorita Paola, ¿o cómo se llama? Sí, queda claro, profe. Ok. Pues ya están listos. Ya están muy, como dicen, como decían en las películas, ya están muy chuchos cuereros. No, profe. ¿Les da cosa? Ok. Sí, la verdad, sí. Bueno. Problema. La misma función. X al cuadrado por E a la menos X. Pero ahora el intervalo va a ser de menos 2 a 3. Adelante, corre tiempo. Igual es minimizar, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Minimizar, claro. ¿Y lo hacemos por cuál método? Pues último. Ah, ok. ¿Puede volver a repetir los intervalos, por favor? A vale menos 2 y B vale 3. De volada, de volada.
Profesor. ¿Qué pasó? Dime. Ya lo hice, pero creo que, bueno, asimilando o bueno, analizando los intervalos, creo que entre más se acerquen los intervalos, más iteraciones tienen que hacer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, fueron los resultados que me dieron porque fueron consecutivos los valores de A y luego en B se mantenían en cierto momento hasta la iteración 10. Todavía no se aproxima, el que se aproxima es el de B. Ok, y entonces, ¿cuál es tu respuesta? Me dio de, pero déjame ver, de 3 por 10 a la menos 5, más menos, la resta me dio de menos punto 039. Ok, aguántame tantito, Fabián. Sí, está bien, profesor. ¿Cuánto había Aguántame. mencionado de tolerancia, profesor? ¿Eu? ¿Cuánto dijo de tolerancia? No dije. No, A ver, nos entonces, pongamos de acuerdo todo el grupo. ¿Cuántas iteraciones quieren hacer? ¿8? Yo ¿10? hice hasta 10. 10, órale. De volada. ¿Quién ya tiene otro valor? Ok, muchachos. ¿Cuánto les da? A ver, revisando rápido. Póngase truchas. La primera iteración es menos 2 y 3. El punto intermedio es 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eliminamos A. Iteración número 2. Menos 0.5 y 3. Perdón, 0.5 0.5. Ajá. y 3. ¿Sale? Sí, y da 1.75C. Ok. Siguiente iteración, 0.5 y 1.75. Sí. Punto intermedio, 1.25. 125. No, 1.125. 1.125, ¿sí? ¿Sí les da? Sí. Sí. Ok, siguiente. 0.5 y 1.125. El punto intermedio es 0.8125. Sí. Sí. ¿Sí? Luego, 0.5 y 0.8125. El intermedio es 0.6562. Sí. Sí. El que sigue es 0.5 y 0.6562. El punto intermedio es 0.58. Sí. 0.578, pues. Sí, sí, sí. Y así se siguen. Una pregunta. ¿Qué no, de todo el grupo, no hubo alguien que notara algo raro? Porque se pueden seguir, ¿sí o no? A ver, el primer Iset Fabián, ¿cuál era su resultado? 3 por 10 a la menos 5. El valor de X. Ajá.
¿Y cómo lo hizo para llegar a ese número? Llega un momento en el que la B hace un cambio muy drástico en la iteración 9, donde ya baja de 0.16 hasta 3 por 10 a la menos 4. Cuando se igualan A y B, más o menos, que llegan a 0.5, ahí es donde cambia radicalmente el valor. Como que está haciendo algo chueco. Bueno, así me Ok. dijo. A ver, muchachos, la observación. Entre la primera iteración, menos 2 a 3, sí contiene la respuesta, ¿no? Ese intervalo contiene el 0. Siguiente, 0.5 a 3. Ya se salió. Vamos a estar buscando en un intervalo que no contiene a 0, ¿qué es la respuesta, sí o no? Sí. Y luego van a estar haciendo ahí puras eliminaciones y demás. ¿Qué onda? ¿Ya lo observaron? No se dieron cuenta, ¿verdad? Hasta que se los mencioné. Por eso les dije, bueno, en tal iteración, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es la que debe de ser? ¿Cuál es la que habíamos llegado con mis tablas? Pues la primera, ¿no? Pues era prácticamente 0, ¿no? Ujú. Ahora, no sé por qué a su compañero Ised Fabián logra obtener la respuesta aunque está fuera del intervalo. Hice iteraciones de más, creo. No, no importa que hagas iteraciones de más. Fabián, el concepto es de que tú tienes un intervalo y vas quitándole pedacitos, ya sea a la derecha o a la izquierda, vas quitándole pedacitos, pero se supone que tú estás acorralando la solución. ¿Cómo es posible que hayas llegado a ese número si en la segunda iteración ya habías discriminado toda esa zona? Ok, ya Por eso te entendí. dije que algo hiciste chueco, algo hiciste raro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ok. Entonces, muchachos, deben de checar ese asunto. ¿Ok? En su libreta, en cada iteración, tracen una recta y pongan con escala, pongan A y pongan B y el punto intermedio. Y luego, a la siguiente iteración, eliminan el intervalo y vuelven a poner nueva A, nueva B y el punto intermedio. ¿Por qué me sacó de la solución? Me lo van a comentar la siguiente clase, ¿sale? Sí. Ok. Es que era muy bello para ser verdad, ¿no? Cada iteración te chutabas la mitad del intervalo. Pero ¿qué onda cuando te chutas el intervalo que era o por qué falló? Ahí me hacen las observaciones y lo comentamos el miércoles, ¿sale? Sí, profe. Bueno, entonces ante esta situación surgen los otros métodos que dicen, bueno, un punto en medio para comparar, pues resulta que es peligroso. ¿Qué tal si colecciono más información? O sea, no solo un punto intermedio, le voy a poner 2. ¿Ok? Y a ver qué pasa. La magia de sección dorada y Fibonacci es de que van a meter 2 puntos. Cada uno de esos métodos propone 2 puntos ahí en medio, pero en cada iteración solo van a calcular una nueva f de x. ¿Qué les parece? Igual que
el método de dicotomía. Suena interesante, ¿no? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Ok, aquí le dejamos, analicen eso, hagan sus dibujos, sus rectas ahí de los intervalos y analícenlo, cómo estuvo la geometría, por qué se salió, por qué lo votó, ¿sale? Nos vemos el siguiente miércoles, no se vayan a atrever a faltar. Voy a ver Fibonacci y voy a ver sección dorada. Profe, y respecto a el problema anterior de que quedó pendiente de optimización, para que se la podemos resolver, es que esos dos últimos problemas justamente nos quedamos, por así decirlo, en lo nuevo, en cómo meter los datos al calculador en el simulador, para ambos casos. Entonces, como no vimos justamente ese punto, pues sí, como que no quedó. ¿A un calculador de corrientes? Sí, tal cual pedían los problemas que me dieras un calculador. Sí, entramos al menú del calculador de corrientes, ¿no? No, solamente A llegamos ver, los demás, ¿seguros que no? Sí, es con lo que Pero empieza. es que no es el calculador de corrientes, profe. Este es otra cosa. Es como un calculador, pero puedes meter cualquier tipo de parámetro. En este caso era un balance de hidrógeno. Ajá. Justo. Entonces me estaba cotorreando Isaac. A ver, Paola, ¿qué tenías en mente? Sobre el calculador. Lo que les hace falta para... ¿Están hablando del último problema, el que se les dejó de tarea por equipo? Sí. Ajá. Y tanto para ese Ok. problema como para el No le hago anterior. caso a Isaac en la cuestión de que quería meter un calculador de corriente. Paola, ¿qué metiste o qué equipo era? ¿O Yo de metí qué me está hablando Isaac? Yo creo que él se refiere justamente al calculador, que es una cajita que como tal no la conectas a alguna corriente. Este calculador lo que hace más bien es como condicionar el proceso a ciertas cosas, ¿no? Ciertos parámetros que tú le agregues. En mi caso, ya, le agregué los parámetros que se necesitaban para hacer el balance. Le puse las indicaciones para que me diera el valor de la purga. La única cuestión fue que no supe como tal conectar ese valor que me saca el calculator a alguna corriente, porque se supone que la purga pues viene de lo que sale del flash, pero no lo pude conectar, o sea, no pude como conectar ese valor que me calcula el calculator a alguna corriente. No supe cómo hacer esa conexión. Es que de hecho sí tiene que estar conectado, sí o sí. O sea, usted nos comentó, profe, que ese calculador nos servía como para, por así decirlo, cuando no conocemos qué equipo va a ir ahí en el proceso. Ok. Entonces este puede, de acuerdo a los parámetros, como por así decirlo, simularlo. Pero es que creo que el compañero habla del Stream Calculator, que sí, ese sí no lo enseñó a usar. Si me Pero pidieron la una otra, purga, debe de haber un splitter por ahí, ¿no? lo que pasa es que ese problema te daba como inciso A el concepto de purga. Y ya, o sea, usabas un splitter, usabas el concepto de purga, los parámetros que te especificaba, pero como otra forma de tener cuánto se recircula y cuánto se purga, nos daba otros parámetros. Y esos parámetros nos guiaba el problema que se ponían en el controlador y en el calculador. Entonces usé esos dos equipos, puse los parámetros, pero ya no supe cómo hacer la conexión, precisamente porque si pongo un splitter, no, o sea, le tienes que indicar qué onda con las corrientes que salen, pero no puedo indicarle que lo que sale tiene que ser igual a lo que me calcula el calculador y igual a lo que me calcula el controlador, porque el controlador calcula la recirculación y el calculador calcula la purga.
Ok. Va a tener que revisar sus propuestas de los 6 equipos, a ver qué me hicieron, ¿sale? Sí, profe. Gracias. Pero ese es el único que falta. El otro, nada más es una torre de destilación, que ya está N veces vista. Ya necesitan ustedes meterle ahí un criterio para las especificaciones y lo separan porque lo separan. Lo que pasa es que ahorita ya me tengo aquí tendido en métodos numéricos para acabar con el programa. No, si no, no vamos a acabar. Ahorita nada más les puse búsqueda exhaustiva y dicotómica. ¿Para qué? Para que lo programen. En el examen no van a estar, créeme que no te da tiempo de estar abriendo la libreta y ver cómo iba el algoritmo y a ver si le entiendo. Resulta que en la clase estaba muy babas, muy sencillo, hasta me estaba durmiendo, pero en el examen no te da tiempo de comprender o de empezar a leer tus apuntes, cómo iba, cuál era el criterio de paro, o cómo calculaba yo la tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, indirectamente la tarea es programar estos dos métodos. Bueno, más bien el de dicotómica, el otro no se pide en los exámenes, porque realmente no es un método, no lleva una estrategia ese método bien. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente clase meto los 2 puntos intermedios, tiene los mismos criterios de eliminación, bla, 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 pero lo único que cambia son las fórmulas de los puntos intermedios. Y corre igual. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Todavía necesito irme a los multivariables, al método simplex, que son con restricciones lineales, multivariable y restricciones lineales. Y nos queda, ¿cuántas semanas de clase? ¿Cuántas semanas de clase nos quedan, muchachos? Como 5, profe. Como 6. Sí, como 6. 6 menos 3 clases. Porque una clase va a ser para el primer departamental, otra clase para el segundo departamental y otra para exposición de proyectos. ¿Sí o no? Entonces estás viendo que ya estoy hiper cuadrado para cubrir el programa. ¿Estamos de acuerdo? Profe, el proyecto es de lo que queramos, ¿verdad? Ah, ya les expliqué eso, Isaac. Pregúntales a tus compañeros de equipo. De hecho, ya han de tener hasta el diagrama del proceso y la idea de qué van a optimizar. ¿Qué equipo eres, Isaac? El 6. Busca los muchachos del 6, ¿quiénes son? Creo que estás solo, Isaac. No, yo, perdón. No hemos definido, pero sí tengo anotado. Pues a ver, ¿a qué horas, Daniela? Ok. Acuérdense que me deben de notificar qué proyecto es para que si otra persona, otro equipo quiere ese proyecto, no se encimen y el primero que apartó el proyecto es el dueño del proyecto, es el que se queda con el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces deben de notificarme, en eso quedamos. Llévame por correo, profesor, equipo 3, queremos tal proyecto y nos vamos a enfocar así. Ah, bueno, sale, perfecto. ¿De acuerdo? Se les está acabando las semanas, igual que a mí, y hay que rematar todo. Y si no, los rematados son ustedes. ¿De acuerdo?
Bueno, Sí, profe. pónganse a trabajar. Cuídense. Tengan bonito fin de semana. Gracias, igualmente.